Bueno, en este departamento vamos a empezar a ver qué son las interfaces, cómo se crean y para qué se utilizan. Es importante entender que estos son herramientas muy útiles para proporcionar información adicional a los jugadores y para mejorar así la experiencia de usuario. De esta manera podemos llegar a guiar a los usuarios en cualquiera de sus creaciones. Antes que nada, vamos a ver de qué manera se dispone una interfaz de usuario, cuántas interfaces de usuario diferentes hay y para qué pueden llegar a ser útiles. El concepto de interfaz de usuario que nosotros conocemos es que en un monitor vienen repartidos diferentes informaciones alojadas en diferentes lugares de la pantalla. Nosotros tenemos a nuestro jugador en una parte de nuestra pantalla y esto lo que va a ir haciendo es actualizarse constantemente para darle información al usuario. En este caso, por lo general, nosotros podríamos crear toda la información en una sola interfaz, es decir, en un solo widget, pero no sería lo más productivo, ya que en algún momento nosotros vamos a necesitar que cada uno de los componentes que hay puestos en nuestro widget nos den información y se vayan actualizando conforme vaya pasando nuestra experiencia de juego. Es por eso que por la norma general a nivel profesional lo que hace es modularse todo lo que serían los sistemas de widgets, para si nosotros necesitamos codificar cada uno de estas informaciones que hay en cada uno de estos componentes de manera independiente, podamos sustituirlo, actualizarlo, programar sobre ellas y que éstas interactúen o afecten al resto de componentes. Con este concepto claro, vamos a ver inicialmente cómo podemos hacer las interfaces de usuario y a partir de aquí vamos a ver cómo puede llegar a ser increíblemente productivo tanto para el usuario, el jugador, como para los propios desarrolladores, ya que en un momento dado nosotros tenemos claro que la información siempre de norma general se nota a través de un print string, donde luego se va colocando la información en una esquina de nuestro monitor. ¿Qué pasa? Esto está muy bien porque es algo que nos da información constantemente, pero cierto punto del desarrollo nos puede llegar a interesar que para ciertas cosas tengamos un widget personalizado para nosotros, donde nosotros tengamos todo el rato información relativa a cómo va ejecutándose nuestro juego, ya que aquí puede llegar a superponerse mucha información y aquí nosotros podríamos tener organizadas diferentes informaciones que vayan referente a los eventos de nuestro juego, qué va pasando, si las condiciones se están cumpliendo, y este widget podemos activarlo y desactivarlo y que solamente se ejecute en caso de que nosotros estemos dentro de un sistema de desarrollo. Con todos estos conceptos claros, ahora en la siguiente clase vamos a ver cómo podemos crear los widgets y cómo podemos empezar a modularlos para tener diferentes interfaces de usuario. Hay que tener en cuenta un punto muy importante y es dónde vamos a alojar toda la información y acceso directo de todas nuestras interfaces de usuario. Esto es importante entenderlo porque por norma general muchas interfaces se suelen crear dentro de los actores o en lugares independientes y desde ahí tenemos siempre que estar accediendo a esos actores para poder aplicar cualquier tipo de modificación. Para ello nosotros debemos tener en cuenta que siempre tenemos que intentar gestionar este tipo de interfaces desde un lugar centralizado para que si tenemos que hacer cualquier tipo de actualización lo podamos hacer desde ahí, pero eso lo vemos en la siguiente clase. Bueno, empezamos entonces a crear nuestras primeras interfaces y vamos a ver dónde podemos alojarlas. Para ello tenemos una clase de predefinida, que en este caso es el HUD. Una vez que nosotros estamos aquí, podemos empezar a configurar todo lo que serían nuestras interfaces generales. Y para ello, lo que vamos a hacer es crear una primera interfaz, que es la que nosotros vamos a ver constantemente dentro de nuestro jugador. Para ello, vamos primero a crear la interfaz, algo muy sencillo, y le ponemos un logo, y a partir de ella iremos modificándola y haciéndola cada vez más grande. Aquí tenemos infinidad de widgets distintos, pero no lo vamos a ver en este curso, sino ya lo vamos a empezar a ver un poco más en lo que serían los cursos de nivel medio, ya que nosotros podemos crear diferentes templates o utilizar algunos ya predefinidos para crear cosas mucho más específicas y reutilizar código una y otra vez. De momento, lo que vamos a hacer es utilizar un tipo de widget normal y corriente, que es el user widget, y a partir de aquí vamos a empezar un widget general y lo vamos a colocar dentro de nuestra clase predefinida. Dentro del sistema de widget tenemos que tener claro diferentes apartados, ya que este se diferencia un poco a lo que hemos visto anteriormente. Nosotros tenemos ahora mismo diferentes secciones. Una de ellas es la paleta y la librería, de donde están todos los componentes que nosotros podemos ir colocando dentro de nuestra disposición de nuestra interfaz. Ahora veremos cómo se coloca y cómo se distribuye esto por toda la pantalla. Luego tenemos una zona de gráfico y otra de diseño. La de diseño claramente se refiere a donde nosotros vamos a diseñar y a colocar todos los componentes, y la zona de gráfico se refiere a donde nosotros vamos a programar cómo se va a comportar toda la lógica de nuestra interfaz. Hay que tener en cuenta otro punto importante y es la jerarquía de cómo nosotros colocamos cada uno de los elementos o componentes que nosotros vamos a integrar dentro de nuestra interfaz. Pero eso lo iremos viendo ahora sobre la práctica. Y otra de las pestañas que también vamos a utilizar mucho es la pestaña de animación, donde nosotros vamos a crear todas las curvas de animación y comportamientos que van a cumplir los componentes de nuestra interfaz o nuestra interfaz en general. Así que para ello vamos a seguir y vamos a ir viendo los diferentes elementos. No olvidemos que también tenemos herramientas generales que iremos viendo con el tiempo y vamos a ver para qué funcionan cada una de ellas. Son increíblemente útiles, al igual de que tenemos una especializada para cuando nosotros necesitamos localizar en diferentes idiomas la misma interfaz. Hay una manera manual de hacer todo lo que sería la localización, o en este caso utilizar el sistema de localización base que ya tiene Unreal Engine. Muchos desarrolladores desarrollan sus propias metodologías y funciones para poder localizar todos los textos del juego utilizando sus propias bases de datos. En este caso vamos a enseñar las dos maneras. Una en la que nosotros vamos a enseñar a utilizar el sistema de traducción y localización que ya tiene Unreal, que es muy potente, y veremos más adelante en el curso medio cómo crear lo mismo, pero personalizándolo y creando nosotros nuestras propias bases de datos y localización. En ambos casos funcionan de manera parecida porque ambos sacan los textos de información de bases de datos. Así que vamos a seguir viendo cómo va esto. Una vez que ya nosotros tenemos nuestra interfaz, lo que tenemos que ir colocando es lo que serían los elementos principales, es decir,
cómo nosotros vamos a delimitar el tamaño de nuestra interfaz y cómo esta va a disponerse dentro de una resolución en nuestro monitor. Para ello tenemos que colocar el elemento principal, que es un Canvas Panel. El Canvas Panel tiene una pestañita aquí abajo que lo que nos indica es el ajuste que va a tener en base a la resolución. Veréis que cuando nosotros empecemos a configurar todos los tamaños, esto va a determinar mucho cómo se van a recolocar los objetos en base a la resolución que tenga la pantalla. Si nosotros arrastramos, vemos cómo nos aparecen diferentes tamaños y diferentes resoluciones en las cuales nosotros podemos adaptarlo. Nosotros en este caso lo vamos a colocar en 1920 x 1080, que es una resolución estándar HD. Y a partir de aquí vamos a ir viendo cómo podemos ir añadiendo elementos. Inicialmente lo que vamos a hacer es colocar una imagen. Para ello simplemente tenemos que arrastrar dentro del panel o lo arrastramos dentro del elemento del Canvas Panel, en cualquiera de las opciones. Y aquí tenemos lo que sería el concepto de modulación y colocación, que serían los anchor, que es una manera de anclar a diferentes localizaciones de la pantalla predefinidas, y una vez que nosotros estemos en esos lugares, con las posiciones en X y en Y podemos definir dónde se va a colocar. Por ejemplo, si nos vamos arriba a los anchor, que es esta herramienta que tenemos aquí, nosotros primero definimos dónde va anclado, en qué disposición del lugar de la pantalla, y en base a eso, luego definimos su posición y su alineamiento. Esto es muy importante porque lo vamos a estar tocando continuamente a la hora de nosotros generar el posicionamiento absoluto que va a tener cada uno de nuestros componentes. Entonces, si nosotros ahora mismo tenemos esta imagen de aquí, que le vamos a definir un tamaño de 500 por 500, ¿vale? Si en algún momento nosotros queremos colocar la imagen en cualquiera de estos lugares, al no tener predefinido un anchor, esta, ¿vale?, se va a descolocar cuando nosotros lo estemos colocando. Si nosotros le predefinimos un anchor, tenemos diferentes opciones, que serían esquinas, ¿vale?, o posiciones en un punto, y luego tenemos definidas en laterales, arriba o abajo. De esta manera, si nosotros, por ejemplo, seleccionamos la arriba en la esquina y colocamos su posición en X y en Y en 0, este se recolocará automáticamente en el lugar absoluto de lo que sería la esquina de izquierda. Lo mismo pasemos con la derecha, volvemos a colocarlo en 0 y vuelve a colocarse. Si se fijan, cuando nosotros cambiamos la colocación y sabemos que estamos en la resolución 1920 x 1080, lo que realmente está caminando, o sea, la distancia que hay de aquí a aquí es 1920. Es precisamente por eso que cuando nosotros estamos haciendo su posición en X, este está colocándonos 1920 de desplazamiento. Por eso, cuando nosotros restauramos y la colocamos a 0, se va a poner su esquina, su punto de pivote, y esto es importante que lo entendáis para cuando hagamos animaciones. Todas las imágenes y componentes tienen lo que sería un punto de pivote. Ese punto de pivote tú puedes generar que se genere en cualquier otro punto de esos elementos, ya sea en su punto de pivote en el centro, laterales, izquierda, arriba o abajo. Eso lo iremos viendo con el tiempo y sobre la práctica. Una vez que ya tenemos nuestra imagen, lo que queremos es que se coloque en la esquina inferior y a partir de aquí generarle una resolución y colocarle una textura.